inspiración. Pero en Londres era distinto. Sí, el personaje, la obra, la intención. La educación clásica es algo muy importante si quieres llamarte actor. En Londres me conocí mejor, era la primera vez fuera de casa, en un curso educativo intenso, viendo teatro todas las semanas, yendo a museos, estudiando Shakespeare con los mejores profesores, teniendo la oportunidad de actuar en inglés en el escenario. Recuerdo este año con gratitud. Luego regresé a mi país y continué mis estudios con talleres ampliando mis conocimientos en muchas áreas como el baile Buto, un poco de método Suzuki, poco, escritura creativa, videoarte, danza y música flamenca, kung fu, y ahora estoy en mi último año de un máster en dramatoterapia. Te digo pocas cosas sobre dramatoterapia porque es muy, muy interesante. Dramatoterapia es un método psicoterapéutico que ayuda a las personas a lidiar con sus problemas a través de elementos artísticos, por ejemplo, juegos de rol, escritura creativa, dibujo, narración de cuentos, arquilla. Es una forma de llegar al inconsciente, ¿correcto? Inconsciente. Y Sí, comenzar, inconsciente. inconsciente, y comenzar un diálogo contigo mismo utilizando la convención del arte. Es una forma simbólica, terapéutica y segura de abordar sus problemas. Y ahora estoy en mi último año de esto. Pero la escuela más grande era el escenario real. Llevo muchos años trabajando como actriz con el Teatro Nacional y el Teatro Independiente de Grecia. Con diferentes directores gané nuevos conocimientos, pero la convención de escenario es el maestro más importante. El escenario te mostrará los ingredientes, las porciones, la recepción de un personaje en relación a toda la obra. El escenario te enseñará y te ayudará a encontrar tu mismo escénico, your scenic self. Siempre con la orientación de un director, de un profesor, pero al final la arena te espera para sobrevivir. La mayoría de los años de mi carrera como actriz he estado participando en el coro de tragedias griegas antiguas, muchas veces como uno de los corifeos del coro. Esa experiencia me ha llevado a la necesidad de investigar la convención de coexistir en un grupo. ¿Cuáles son las calificaciones para un miembro del coro? ¿Cuáles son las demandas para que un actor participe y ayude a construir la dinámica del coro? Poco más. Teniendo en cuenta las convenciones dadas de la tragedia griega antigua, como el teatro al aire libre, las tragedias como texto, las diferencias como versus coro versus episodio, coro versus protagonista. Y comencé a crear una serie de ejercicios para ayudar a mis estudiantes a lidiar con este difícil género de teatro. Y digo difícil porque estamos hablando de obras que tratan de grandes emociones y eventos, partes musicales que necesitan canto y tratamiento rítmico, voces fuertes, movimiento intenso. Al mismo tiempo, no tenemos el consuelo del enfoque psicológico de un personaje, ya que estamos hablando de personalidades más grandes que la vida y conflictos que tienen aspectos existenciales. La pregunta es, ¿cómo actuamos la tragedia griega antigua hoy? Gracias. Pero qué gran pregunta para terminar ese escrito, ¿no? Emma. ¿Cómo la gran tragedia hoy? Bueno, pregunta que se han hecho todos o muchos de los directores del siglo XX, directores y directoras, por supuesto.
sin ni siquiera ser griego, ni siquiera solo Tersopoulos en Grecia, sino que Suzuki, Peter Brook, en fin, todos o muchos de los directores del siglo pasado se han preguntado cómo actuamos las tragedias, cómo es el cuerpo de la tragedia. Y es una gran pregunta, ¿no? Porque además el teatro coral griego proviene desde el rito. Entonces, ese cuerpo que tiene el rito es distinto del cuerpo del mundo contemporáneo, donde estamos sentados frente al escritorio todo el tiempo, donde estamos en automóviles, donde estamos usando una energía que es más bien baja y no una energía grande para cuerpos épicos como los grandes héroes trágicos, ¿no, Georgia? Y bueno, tu método de Spiral Effect un poco va hacia ese lugar a ver la energía del grupo, a ver cómo el cuerpo tiene una presencia. Yo debo contarles que cuando por primera vez tomé clases con Georgia, estábamos en una montaña en Papingo, un lugar precioso. La montaña, ¿cuál es el nombre de la montaña, Georgia? ¿Te acuerdas? En Papingo, Papingo. la Papingo es el montaña. nombre de la Ah, montaña. Vicos. Vicos, claro, estábamos frente al monte Vicos, que dicen que es donde los titanes fueron enterrados luego de la pelea con los olímpicos. Y es muy precioso porque son como unos dedos que salen de la montaña y se supone que esos son los dedos de los titanes que fueron enterrados allí cuando perdieron la pelea con los olímpicos. Entonces, bueno, estábamos en medio de esa montaña y Georgia pide un voluntario para poder decir su nombre. Nadie se ofreció y yo dije, bueno, y me tocaba gritarle a la montaña con el pecho abierto mi nombre y ahí tratar de trabajar con la visión periférica y cómo el sonido se movía dentro del cuerpo hacia el espacio abierto para tratar de generar una presencia escénica. Y ese primer ejercicio que hizo Georgia y que pude recibir transformó, creo que, mi forma de entender el teatro y la manera en que el cuerpo se pone en escena. So, Georgia, would you like to tell us something about how do you create this method and how we can use the body to stay on the stage? Entonces le pregunto a Georgia si nos puede decir algo sobre este método y cómo se usa el cuerpo para estar sobre el escenario. Okay, the method, the spiral effect. Entonces el método, el efecto espiral. Efecto espiral. I chose this name for the method, which is basically a series of exercises, as you know. Elegí este nombre para el método que es básicamente una serie de ejercicios. Spiral is a very old symbol that you can find it in many cultures around the world. El espiral es un símbolo muy antiguo, pero que puede ser encontrado en muchas culturas alrededor del mundo. And basically, for me, it's the continuity of energy and the relationship with the inner self and the outer part of the universe, the actor and the audience, the actor and the play. So it's like a continuity of movements that leads you from within to outside. Entonces, básicamente para mí es una continuación de la energía de adentro hacia afuera, la relación que tiene el actor con el público, la persona con el universo. Y es una relación energética que va desde adentro hacia afuera. So that is the reason I chose this title for the exercises, for the method. Esa es la razón por la que elegí el espiral como símbolo para el método. Plus that I really love it. I really like the symbol as an image. También lo amo ese símbolo. Debo decir que en MB2 tenemos una espiral en el techo y a Georgia le encanta. Lo amo. Entonces, the method. Basically, I was wondering if it would be interesting to start from the beginning of the birth of the tragedy, because for me, the method is the result of a very big question, as I said before. It's how do we act the ancient Greek tragedy? So, para mí la tragedia, el método era algo que tenía que tomarse desde el origen de la tragedia, porque esto era una gran pregunta que tenía que ver con cómo se actúan las tragedias griegas. Of course, you can apply this method to every kind of theater, but por supuesto puedes usar este método que puede ser aplicado a otras formas de teatro. Because basically it's a training for the actor. Porque básicamente es un entrenamiento para el actor.
It's I the think way. our timing, when I translate you on the stage or in classes, our timing is better than through the We'll through the find it. screen. We'll Yeah, find but, it. yeah, we will find it. Don't We worry. will Le find it. estoy diciendo que cuando la traduzco en el espacio real, cuando nos vemos en vivo y la traduzco al español en el espacio en vivo, nuestro timing de traducción es mucho mejor que el por ahora por Zoom, que estamos un poco como tratando de encontrarnos en esta virtualidad. Es porque no podemos entender la energía exactamente. Es porque no podemos estar juntos. Pero entendamos, ¿cómo se dice? Sí, claro que sí. Okay, so the method is a series of exercises that train the actor to have a good relationship with the body and with the other parts of the group. Entonces, el método es entrena al actor para tener una buena relación con su cuerpo y con el resto del grupo. The idea is, it started from the Greek chorus. How do we coexist and how we are strong, but also with the other person on stage? Las ideas provienen desde el coro del teatro griego, cómo nos mantenemos fuertes nosotros mismos, pero también cómo nos mantenemos fuertes con el resto en el escenario. So the method has some exercises that have to do with the training of the body and how do you conceive the whole space, as you said, the peripheral vision. And, Entonces el método tiene que ver con el cuerpo y con cómo concibe ciertos elementos del espacio, como por ejemplo la visión periférica, que fue algo que yo antes conté. Which is for me, one of the key elements of this method, because basically you have the opportunity to connect with your inner self and with the others at the same time in a very high level. Que es para mí uno de los elementos clave de este entrenamiento, porque te conecta contigo mismo, pero también con los demás en un nivel de concentración muy alto. Because what happens with the peripheral vision is that you concentrate outside of yourself, trying to be in touch with the others through the peripheral vision, not with the eye contact, which leads to psychological interpretations. Lo que significa que cuando estás con la visión periférica tratas de conectarte con los demás a través de esta visión periférica que no es el contacto visual, porque el contacto visual te lleva hacia una relación psicológica con los otros. Exactly. So you connect with the others through the peripheral vision, but then suddenly you find yourself, you find that you are in touch with yourself in another level and in another way. Entonces, a través de la visión periférica te encuentras que estás conectado con los otros en un otro nivel, en un nivel superior. Exactly. So we have the peripheral vision, a lot of exercises that lead us to the connection of the group and finding yourself and your peace, your quiet and your peace inside the group. Entonces, esta visión periférica te conecta con el grupo y también con tu paz dentro del grupo. And your strength and your trust to yourself. Y tu fuerza y tu confianza en ti mismo. Many exercises with this element of peripheral vision. And then, yes. Sí, tengo muchos ejercicios con la visión periférica. And then I have started working on the peripheral hearing as well. Y también he empezado a trabajar con el escucha periférica. Which means basically that's what happens when we listen in a peripheral way, but we don't. Because, for example, when somebody says to you, "You're very pretty," you might hear, "But you're also fat." But you don't hear that you're very pretty. So we don't listen peripheral. We listen to only one thing, the one thing that our mind has. Do you understand? So we have to train as actors to hear in a peripheral way the text and the others, so we can go inside, deep to the text. Lo que pasa es que al escuchar periféricamente, that was big. Lo que pasa es que la conexión periférica, la escucha periférica hace que nos conectemos con nuestra parte interior y que nos alejemos de la psicología porque tenemos que escuchar más allá de las palabras. I'm trying to at least translate a bit of the essence of what you said because it was a little bit big. No, it's right. It's like it's right. Is it right? Peripheral vision is the peripheral hearing as well. We go deep by listening and hearing, looking and hearing in a peripheral way. We open
our mind. Vamos hacia adentro, escuchando y viendo periféricamente. Exactly. So we can get in touch with ourselves and Y therefore así the nos text. podemos conectar con nosotros y con los demás y el texto, ¿no? Exactly. Because this text and every theatrical text need us to be open. Porque este texto y cualquier texto teatral nos necesita abiertos o nos necesita que estemos en una actitud abierta. Exactly. Because otherwise we have a preconceived idea as directors, as actors, and we reach one point. If we are open, we travel. Porque de otra manera no, nosotros como actores o como directores estamos actuando de una manera preconcebida que nos lleva a un solo punto. So Yeah. yes, so then we go to the speech because Y luego vamos al habla, al discurso o al habla. because Greek tragedies are text. Porque las tragedias griegas son textos. I will later on make a point out of this difference between text and body. But for the moment, since we're talking about the method, I will continue with the text. Okay, Fernando? Voy a hacer después una diferencia entre el texto y el cuerpo, pero ya que estamos hablando sobre el método, continuaré de esta forma. Okay, so another bunch of exercises that the method has is the visualization of the speech. Entonces, otro de los muchos ejercicios que tiene este método es la visualización del texto. Because as we work the body, our body, Porque mientras trabajamos nuestro cuerpo, it's very important to work on the body of speech. es muy importante trabajar el cuerpo del habla. This is the new thing of the method. Esta es la nueva cosa del método. Because I have to grow and find ways to deal with these texts. So the visualization of the text it's a very important exercise. Porque debo crecer y encontrar formas para poder decir este texto, por lo que la visualización del texto es una forma muy importante de entender o de tener en cuenta. Exactly. So we have a whole bunch of exercises focusing on the text, like the vowels, the consonants, the words, the phrases, the meaning. We start from the vowels, the letters. Tenemos hartos ejercicios que son las vocales, las letras, y partimos desde las vocales primero. Sí, sí, exacto. Las vocales, las letras, y después las frases, y después the meaning. Y después el significado, finalmente el significado. We start from the beginning. Partimos desde el inicio. So we try to connect the sound with the body. Tratamos de conectar el sonido con el cuerpo. And then after we find our voice, our sound, luego de que encontramos nuestra voz y nuestro sonido, then we will find the meaning of the text. Luego encontramos el significado del texto. Yes. So basically, this is the whole idea of this method, trying to train the actors also, the students also, anyone who is interested. And básicamente, esta es la idea del entrenamiento, tratando de entrenar actores o quien esté interesado. And trying to create people that are interested in each play we work on. Y tratando de crear un interés en las personas, en las obras con las que trabajamos. Exactly. Personal interest for every. Un interés personal. With the body and the mind. En el cuerpo y en la mente. So now maybe it's time to talk about the beginning of the tragedy, because for me, the birth. Entonces ahora quizás es el momento de hablar un poco sobre el inicio de la tragedia, porque para mí it's the reason I have started this investigation. Es la razón por la cual yo comencé esta investigación. So before the written texts. Entonces, antes del texto escrito, we had for many centuries the celebration of the god. Tuvimos por muchos siglos la celebración del dios. Dionysos. Dionisos. O Dionisio en español. I'm so sorry, but Dionysos for me sounds better than Dionisio.
Para Dionisos. mí, Ah, me gusta la palabra griega Dionisos más que la palabra en español Dionisio ahora, luego de haber escuchado a todos los griegos Dioniso, no. Dionisos, Dionisos, Dionisos. Dionisos. So the worshippers of Dionysos, Entonces la celebración este rito a Dionisio they were dancing, singing, doing rituals for him eran cantos, bailes, eran rituales, not in an artistic way. no de una forma artística, It was pagan. It was ceremonial. era pagano, era ceremonial, Era pagan. era pagano, pagano. Pagano, pagano. So this lasted for many years, and they were going around telling stories about Dionysus dancing, singing, rhythmic patterns in general. Y esto duró por mucho tiempo y ellos andaban por allí cantando, bailando, contando historias sobre Dionisio. Slowly, Y lentamente this turned into the first dithyramb. Esto se transformó en el primer ditirambo, Dithyrambo, which is the song for Dionysos, que es la canción para Dionisio, but it was more organized. pero que estaba más organizada. This happened around 600 BC from Arion. Esto sucedió aproximadamente 600 antes de Cristo. See, by Arion. Por Arión. Sí, Arion. He was the first that organized into 50 dancers, the Él fue el chorus, primero que organizó 50 bailarines with the first corifeo dancer. con el primer corifeo que era bailarín. See, also he organized the lyrics. So we have the first dithyramb. Y también organizó la letra, por lo tanto fue el primer ditirambo. Also, he was the one that introduced costumes to the chorus with goat clothes. También él fue el primero que introdujo los vestuarios con forma con piel de cabra. So you have to know that tragedy, the word, Ustedes tienen que saber que, y esta parte, esto no estoy traduciendo, esta parte a mí me encanta. Ustedes tienen que saber que la palabra tragedia is the song of the goat. es la canción del macho cabrío. Sí. Tragos odi. Tragos, odi. Tragos es macho cabrío, odi es la canción. And can you please explain us why? I love this part. So please, can you please explain us why is the tragodie? Estoy preguntando por qué es la canción del macho cabrío, porque esta parte me encanta de la explicación. Because they were wearing goat clothes. Porque ellos estaban usando ropa o pieles de oveja de machos cabríos. And it was like, okay, the goat song. Y era como, ok, la canción de las cabras o de los machos cabríos. So we have Tragodia. But then they kept the title for the written text that came afterwards. Y ellos, pero luego este título o este nombre quedó para los textos escritos. So these people, the early worshippers, they were enthusiastic. They were ecstatic. Entonces, estos primeros danzantes, estas primeras personas que pertenecían al ritual, estaban en un estado de éxtasis. Y entusiasmo. Y entusiasmo, que la palabra entusiasmo en griego significa con el Dios adentro, enthea, que the God inside of you. Entheos. Entheos. Exactly. Because they wanted, what they wanted, lo que ellos querían was to have the God inside. Era tener el Dios adentro. So they are very strong as the God was. Entonces ellos eran muy fuertes como lo era el Dios mismo. This slowly going towards the written tragedy. Esto lentamente fue hasta transformarse en la tragedia escrita. They lost this element of entusiasmo. Y ellos perdieron este elemento del entusiasmo. And the mind started to work.
y la mente empezó a trabajar and we have the written text. y tenemos los textos escritos. In 534 before Christ, we have Thespis. En 534 antes de Cristo tenemos a Tespis. Thespis was another one that was the one basically that took out of the chorus the first actor. So we have Tespis fue el primero que tomó del coro a un actor. Y and lo also, sacó del coro. Él sacó del coro a un actor. so he will answer the questions of the chorus. Entonces este actor respondería las preguntas que tuviese el coro. So we have dialogue. Por lo tanto tenemos diálogo. Diálogo and the beginning of theater. Diálogo y el inicio del teatro, como lo conocemos. Exactly, because now we have responding, answering, and also dithyrambs, singing and dancing. Porque ahora tenemos esto de preguntar y responder, y también tenemos ditirambos, que es la danza y el canto. So slowly, new poets appeared, like Aeschylus, that is one of our greatest poets, and he took another person outside of the chorus, and we have two actors now in the chorus. Entonces, lentamente, poetas como Esquilo, que fue un gran poeta trágico, tomó a otro actor fuera del coro, por lo tanto teníamos ahora el coro y dos actores fuera del coro. And then Sophocles, y luego Sófocles sacó al tercer actor. Mm-hmm. So now we have the dithyrambs, which now have taken the chorus pieces that have taken the part of dithyrambs. Entonces ahora tenemos el ditirambo que han tomado partes dentro del coro. Not dentro del coro. Basically, we have la tragedia, the chorus pieces that used to be the dithyrambs. Perdón. Entonces tenemos al coro que antes era el ditirambo. Exactly. Y tenemos, ¿ya? And the episodes. Y los episodios. Y los episodios que they were written in a different way, more prose way. Que estaban escritos en una manera distinta. Closer to the way they were speaking then. Más cercano a la manera en la que hablaban en ese entonces. Because the chorus pieces were still rhythmic. Porque las piezas corales todavía eran rítmicas. And you could understand that they were for to be sung and to be danced. Entonces tú podías entender que eran para ser cantadas y bailadas. But we have written text with very big ideas. Pero tenemos texto escrito con muy grandes ideas. Politics, social elements. Política, elementos sociales. And the part of the coro, which used to be the enthusiastic part. Y la parte del coro que antes era la parte entusiasta. Ahora es un poco de intermedio. Bueno, eso se entiende. Ahora está como en el medio, ¿no? Intermedio. No, it's not so important anymore. Ya no era tan importante como antes. For many directors, it is a difficult thing. Coro is a very difficult thing. Para muchos directores el coro es una cosa muy difícil. What do we do with the chorus? ¿Qué hacemos con el coro? They stop the action. El coro detiene la acción. We want action, we want drama. Queremos acción, queremos drama. They are talking mythological things and suddenly they do, they're singing. Why? Estamos hablando cosas mitológicas y de pronto ellos están bailando. ¿Por qué? Yeah, so for me that's amazing. I love it. Entonces, para mí eso es maravilloso y lo amo. I'm enthusiastic about it. Soy un entusiasta respecto de eso. So we have the Greek tragedies that before 5th century, basically the 5th century, they were about the dithyrambs. They were about the gods and especially Dionysos. Entonces tenemos en las tragedias que son antes del siglo V, donde el ditirambo hablaba sobre los dioses.
And that the Greek tragedies that now are talking about humans, heroes, heroes. Y las tragedias luego hablan sobre los humanos y los héroes. We have gods in the tragedies as guest stars. Tenemos allí a los dioses en las tragedias como artistas invitados, como cameos, ¿no? Like cameos. So, but each tragedy has in the center, Cameo. it has in the center the tragic fate and destiny of the humans. That is the whole idea. Entonces están en el centro de la idea trágica y el destino del humano, del hombre, del ser humano. So we have Aristoteles. Entonces tenemos a Aristóteles giving the definition of tragedy. Dando la definición de la tragedia. I will read it to you in Spanish. Que se las voy a leer en español. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Una tragedia, entonces, es la imitación de una acción que es grave y también como teniendo magnitud, completa en sí misma, en un lenguaje con accesorios placenteros, cada clase traída por separado en las partes de la obra, en forma dramática, no narrativa, con incidentes que despiertan lástima y miedo, con los que realizar sus catarsis, detalles, emociones. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Why am I reading this? ¿Por qué les estoy leyendo esto? Because Aristotle and in general, ancient Greek tragedy is a very difficult genre of theater to play. Aristóteles, y bueno, en general la tragedia griega es un género muy difícil del teatro. Because it talks about things. Porque habla sobre cosas. We have to keep in mind that when it was created, tenemos que tener en mente que cuando fue creado, it was performed in open air theaters. Era representado, era hecho en teatros al aire libre. Like Epidavros. Como el Epidauro. That takes 14,000 audience. Que tiene espacio para 14,000 personas. So, if you have a little emotion because somebody killed your mother and you're, it's not enough. Entonces, si tienes una pequeña emoción porque alguien mató a tu madre y tú haces, no es suficiente. Plus the fact that they were wearing masks. Además además del hecho de que estaban usando máscaras. Also, they were wearing very high heels, like. Y ellos estaban usando grandes zapatos, los coturnos. Exactly, and it was not very easy for them to move or express their face. Y no era fácil para ellos moverse o expresar con su cara. So we can understand that it was more like a symbolic theater. Entonces podemos entender que era algo más como un teatro simbólico. Because we don't have information about the way it was performed then, because of course you can understand that. Como no tenemos mucha información sobre cómo era hecho el teatro en ese entonces, we only have the elements that. Solo tenemos los elementos. We take responsibility as directors to do whatever we want. Nosotros tomamos la responsabilidad como directores de hacer lo que queramos hacer. Exactly. So, do we have time? Yes, we do. Okay. I wanted to talk to you about the first performances in Greece regarding ancient Greek tragedy. Me gustaría hablarles sobre las primeras representaciones en Grecia sobre la tragedia griega. Because I want you to understand how we started as a nation and where we're leading to. Entonces, porque quiero que ustedes entiendan dónde partimos como nación y hacia dónde hemos llegado ahora.
in around 1918, since then, and until Eh, 927. Entonces, desde 1918 hasta 1927, We had some first trials of acting ancient Greek tragedy in Herodium, which is tuvimos algunos intentos de la tragedia griega antigua en el Herodium. Just wait a second, Georgia, I want to say something here. yes, Para que todos ustedes sepan, en el mundo moderno, en 1900, en Grecia el teatro griego no estaba hecho como el teatro griego antiguo, es decir, como la tragedia de antes de Cristo. Entonces empiezan los primeros experimentos en Grecia para tratar de recuperar el teatro griego. Georgia acaba de decir 1918, 1927. Si ustedes están un poco familiarizados con la historia del movimiento y la danza, pueden entender que Isadora Duncan, la americana, ya había estado haciendo experimentos y hablando sobre el cuerpo griego. Y ella es muy importante para el renacimiento de la tragedia del mundo moderno que Georgia lo va a explicar ahora. you don't need me, you know everything. Dice, tú no me necesitas, tú sabes todo. Yes, I need you, Georgia. I want you here to say all these things. I love to hear it from your mouth, not from mine, Okay, you know? okay. Me encanta escucharlo de la boca de ella. But actually that is the fact that Pero de hecho, ese es el hecho. exactly, because we had some first trials, as I was saying. Tuvimos algunos intentos, como estaba diciendo. But in 927, pero en 1927 we had the first Delphic festival. Tuvimos el primer festival délfico o en Delfos. From Angelos Sikelianos, a Greek poet. De el poeta griego Angelos Sikelianos. And his wife, which was American and a friend of Isadora Duncan. Y su esposa, que él era un poeta que estaba casado con una estadounidense que era amiga de Isadora Duncan. Exactly. That is the essence, because Eva Palmer. Esa es la esencia, porque Eva Palmer was a very interesting and innovating woman. Era una mujer que estaba muy interesada en la innovación, era una mujer que estaba tratando de innovar. And she met Angelos and they got married. Ella conoció a Angelo y se casaron. And they had this idea of giving birth again to the Delphic festivals. Y ellos tuvieron esta idea de dar a luz de nuevo a este festival délfico. And also at the ancient Greek tragedy. Y también a la antigua tragedia griega. So she was the one that started looking at the vases and was very influenced by Isadora Duncan. Entonces ella fue la primera que empezó a mirar hacia el pasado y que estaba además muy influenciada por Isadora Duncan. She was herself creating costumes. Ella estaba creando ancient Greek costumes. Ella misma creaba los vestuarios de la antigua Grecia. She was researching the vases and the movement of the women in the vases of ancient vases. You know what I mean? Yes. Sí, en las jarras, en los jarrones. De pottery. Pottery, exactly. Eso, ella empezó a ver a las mujeres en las vasijas de la antigua Grecia. And she was also studying music. Y también estudió música. She loved Byzantine music and popular Greek folk music. Ella amaba la música bizantina y la música popular griega. So with Angelos Sikelianos, they created this festival. They gave all their money. It was a huge thing. Entonces con Angelo, ellos crearon este festival que les dio mucho dinero porque fue una gran cosa. Because they brought boats to bring people from around the world. Porque ellos trajeron, they brought people from around the world. Yes, they had boats, huge boats. Wow, ellos tenían grandes barcos que traían gente de todas partes del mundo. Exactly. Because the Delphic idea that Angelos had
was to combine and having peace all the people of the world, the cultures, to find the differences, but also connect the differences of the people artistically and mentally, Porque spiritually. la idea que tenía Ángelo de este festival de Delfos era conectar las culturas y llevar la paz a través del arte y encontrar las diferencias culturales, pero también las conexiones entre las culturas de manera espiritual y mental. Exactly, and artistic. Y artística. Yeah. So they had all these people, and the festival lasted for 3 days, I think, or 2 or 3 days. Ellos estuvieron toda esta gente y el festival duró 2 o 3 días. It was around the town of Delphi, in the houses. Fue alrededor del pueblo de Delfos, en las casas. They had conversations. Tenían conversaciones. You know, like people talking about ancient Greek tragedy, about other matters. Gente hablando sobre la antigua tragedia griega, otros asuntos. They had a hymn for Apollo because, you know, in Delphi we have the monument of Apollo. Yeah, ellos tenían what did they do to Apollo? Can you repeat that, please? In Delphi we have the monument of Apollo. Sí, en Delfos está el monumento de Apolo porque allí está el oráculo. El oráculo, exactly. So they created the hymn for Apollo. Entonces ellos crearon el himno de Apolo. And also they performed Prometheus Desmotis, which is, how do you call this? Y también crearon a Prometeo, también crearon o sea, representaron la obra de Prometeo. Sí. Angelos was the director. Y Angelos fue el director. But Eva Palmer was the director of the chorus. Y Eva Palmer fue la coreógrafa o la directora del coro. She made the costumes, the masks, the scenery. Hizo los vestuarios, las máscaras y la escenografía. She found teachers for the voice, the music, the choreographs. Encontró profesores para la voz, para la expresión vocal, para la música, para las coreografías. Anyway, it was an intention to recreate ancient Greek drama as it was. Y esta fue su idea de recrear, o su intención fue la de recrear la antigua tragedia griega como era en su inicio. It went very well. They went out of money. Les fue muy bien, muy bien. But they also did it twice afterwards, 3 years afterwards, in 930. Y después lo hicieron en 1930. But then they stopped because they had no money. They also separated. But the thing is that it's set as the most important beginning of acting a tragedy. Sí, ellos se separaron en 1900, la volvieron a hacer en 1930 y después ya no lo hicieron más porque se separaron ambos, Eva con Angelo, y se quedaron sin dinero además. Pero ese momento es muy importante, es fundacional, porque lo que hace es sentar las bases para lo que es el teatro griego el día de hoy. So we also have after that some in 954-55 the National Theatre that was funded around 930 created the first Epidavria Festival, the Festival of Epidaurus. Entonces, el Teatro Nacional de Grecia se crea en 1930, pero alrededor de 1953-54 es que 54, se crea... 55. 54-55, I'm so sorry, 54-55 es que se crea el primer festival de Epidauro. Exactly. So now we have trials in ancient Greek drama, more, oriented and specific. Entonces, desde la creación del Festival del Epidauro hay mucho más trabajo sobre la tragedia griega antigua. ¿Por qué es importante todo esto? Y como fui estudiante de Georgia, igual quisiera un poco colaborar a esta idea, porque si lo pensamos, Isadora Duncan, que fue una de las renovadoras de la danza moderna, que influenció a Eva Palmer, estaba inspirada en la tragedia griega, igual que Martha Graham, que también era estadounidense, por ejemplo, y que tenía una
búsqueda hacia ese lugar épico, grande. Y lo que hace Isadora Duncan es liberar el movimiento del academicismo que tenía el ballet en ese entonces, y al inspirar a Eva Palmer crea grandes coreografías, y esta obra, Prometeo, fue un gran espectáculo con máscara, con un coro gigante nunca antes visto, con movimientos donde el cuerpo era fundamental y no solo la palabra. Hay que pensar que la palabra ha sido siempre uno de los elementos, o no siempre, pero desde al menos 300 años atrás, 350 años atrás, ha sido el elemento más fuerte de transmisión de ideas del teatro. El teatro a través de la palabra fue potente, pero fue gracias a Eva Palmer y Angelo, que tienen esta idea de hacer Prometeo como el antiguo teatro griego, que se regenera la idea de la tragedia y el cuerpo se pone en primer lugar, porque es el coro del cuerpo vivo danzando y cantando que crea la acción, la gran manifestación. Y esto en 1927. En ese mismo tiempo estaba, por ejemplo, en Alemania Max Reinhardt, o Rudolf Laban estaba haciendo ejercicios similares. Max Reinhardt, que fue luego exiliado de Alemania hacia Estados Unidos. Laban, como dije, con Mary Bigman. O sea, todo está muy conectado, el mundo del movimiento y el cuerpo dentro de estos inicios. Mm-hmm. Well I'm sorry, said. that was a little bit of my explanation Yes, about the beautiful, movement in the body. beautiful, beautiful. Thank you very much for saying this. So I have this video. I don't know if it's the time to show it, but you can see a little bit of the Delphic festival inside of it. It doesn't have a lot of, it doesn't have text. It's only music, and you can show it now, or if you feel like showing it another day. I think that I can share it with the people in the audience. I can share the link so we can keep asking you about something that I would like you to say about the body and the method to create these big tragedies and these texts. So, Georgia nos tiene un link que lo voy a copiar y se los voy a dejar tanto en la entrevista en Facebook como en Zoom para que lo puedan ver, y donde se muestra lo que pasaba en estos festivales délficos, ¿sí? Because we do have a cinema, somebody, videotaped it, which is like crazy. Porque alguien lo grabó, lo cual es loco, porque ese video tiene aproximadamente 100 años ahora. And also in this link, you can also see some of the more of the first shows from Epidaurus from the National Theatre. Y también en este link ustedes podrán ver uno de los primeros shows o espectáculos del Epidauro hechos por el National Theatre, que es la compañía de teatro nacional de Grecia. Sí. So, Georgia, now after all what you are saying, Georgia, después de todo esto que nos estás diciendo sobre la antigua tragedia griega, y antes ya nos introdujiste un poco a tu método y cómo es que abordas el trabajo del actor en el escenario, me gustaría saber cuál es el rol que cumple el cuerpo, o tú nos podrías contar cuál es el rol que cumple el cuerpo para poder sostener estos textos antiguos. So, Okay. did you understand that, really? I understand, yes. I understand. Yeah. For me, if you don't have the body inside this text, it's very boring. Para mí, si no tienes el cuerpo dentro de este texto, es muy aburrido. Because they are long and they have a lot of words, and also they can be close to a soap opera. Y es largo porque tienes mucho texto y puede ser algo muy cercano a las telenovelas. Because somebody, you lose your husband and then you want to kill him because he's very bad. Esto es porque de pronto alguien pierde a su marido y tú quieres matarlo porque él es muy malo. So we have to find a way to sustain, as you said, this text with our bodies. Entonces tenemos que encontrar una forma de sostener estos textos con nuestro cuerpo. My research is towards ceremonial theater and the enthusiastic actor. Mi búsqueda es hacia, o yo busco hacia el teatro ceremonial y el actor entusiasta. That is what I'm interested in as a director and as an actress. ¿Qué es lo que me interesa como directora y también como actriz?
we have to find ways to deal with the texts of Coro, which are with mythological elements, for example. Tenemos que encontrar formas de lidiar con el texto trágico del coro que tiene elementos mitológicos, por supuesto. And that they do actually stop the action if you see it in one way. Y ellos de alguna manera detienen la acción. But we have to find the subtext, which is the work of the body. What does our body do? Pero tenemos que encontrar el subtexto que es el trabajo del cuerpo, que es lo que nuestro cuerpo hace. I am very close, Fernando, to be honest with you, with the idea, with the theory of Buto. Y muy cercano, para ser sincero con nosotros, es a la teoría del Buto. Because Buto for me is like becoming the essence of the image. Porque el Buto para mí es se volvió la esencia de la imagen. And therefore the phrase or the meaning. Y por eso, can you repeat that word, please? And Because also the image, also the meaning of the text, maybe you can, the essence of the meaning, the essence of the meaning. entonces eso, ahí está la esencia del significado. Exactly. So you don't describe the text. Entonces no describes el texto. Because in these texts, you go wrong, you go the wrong way if you describe them. Porque en estos textos, si tú los describes, te equivocas, vas en la dirección equivocada. So ceremonial theater for me, as you very well know, because we have worked together. Entonces el teatro ceremonial para mí, como sabes tú que hemos trabajado juntos, se refiere a mí. Is a secret code of the group. Es un código secreto del grupo. That has to do with the group each time. Que tiene que ver con el grupo cada vez. And the play we're working on. Y la obra con la que estamos trabajando. We find the secret code and we create ceremonial circumstance. Encontramos un código secreto y generamos circunstancias ceremoniales. When you enter this ceremonial reality, cuando entras a esta realidad ceremonial, that has secrets, has rules, que tiene secretos, reglas, has things to do, que tiene cosas por hacer, acciones que hay que hacer. Exactly. ¿Sí? You are safe. Tú estás a salvo. And then we work on the embodiment of the text. Y luego trabajamos en hacer cuerpo el texto. The body of the text, exactly. Hacer cuerpo el texto, o el cuerpo del texto. El cuerpo de texto. Acting a part, like for example, acting, we can also now bring the example of las vacantes that we did in Arica. Por ejemplo, vamos a usar un ejemplo de las vacantes que hicimos en Arica. We created a ceremonial atmosphere, a ceremonial convention. Creamos esta atmósfera ceremonial. That everybody was in the chorus. Y todo el mundo estaba dentro del coro. Like the beginning, the birth of tragedy. Como en los inicios de la tragedia. We're all together in this. Estamos todos juntos en esto. And then suddenly one voice that is stronger because it's the moment of the actor to be stronger. Y luego de pronto una voz que es fuerte porque es la más fuerte, que es el momento del actor para ser fuerte. The specific actor. Del actor específico. Comes out. Aparece, sale del coro. And this actor now with the other actors that have the episodes. Este actor con los otros actores. They have to work on the text in a different way. That now, for example, that we might work together again, we will go deeper into this research of text.
este actor con los otros actores por los episodios deben trabajar el texto más a profundidad. Georgia está haciendo un spoiler. Tenemos la misión de hacer este año, el 2020, Georgia venía a Arica nuevamente a trabajar con nosotros, Edipo Rey, y bueno, COVID no nos permite hacerlo, pero lo haremos el próximo año de seguro. Because it's like it's not only the voice, it has to go, the text has to go inside the body, and so we have to find kind of the action behind text. No es solo la voz tiene que ir, el texto tiene que ir hacia adentro del cuerpo, y lo que tenemos que hacer es encontrar la acción detrás de ese texto. Detrás. Because if we go on the text, it is going to be like psychological. Porque si nos ponemos en el texto, se va a volver psicológico. I'm not saying that we're not using our soul and our mind and our thoughts and. No estoy diciendo que no vamos a usar nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos. No estoy diciendo eso. On the contrary, we have to have very expanded thinking and perception of the world. Por el contrario, tenemos que tener un pensamiento muy expandido y una percepción del mundo que generamos. Especially to act ancient Greek tragedy, you have to have a very wide perception, ethical, energetical perception of the world. Específicamente para la antigua tragedia griega tienes que tener una gran percepción ética, una capacidad perceptiva del mundo. But at the same time, we have to forget it and find the bloody body underneath this thing. Pero al mismo tiempo tenemos que olvidarla y encontrar el cuerpo debajo de todo eso. No es fácil, es muy, muy, muy difícil. Pero no es fácil, es importante. You're speaking in Spanish. Sorry. I'm doing this sometimes to confuse you. Eso nos pasa a veces también aquí cuando estamos. Okay. Georgia, escucharte para mí es maravilloso y me encanta todo lo que nos dices porque me siento nutrido, refrescado con todo lo que nos dices, que además son pensamientos de una cultura y una forma de hacer teatro muy antigua. Y también quisiera poder escuchar a las personas que nos están viendo y que y que pueden tener comentarios o preguntas. Entonces, tanto como en Zoom, como en Facebook, a todas las personas que nos están viendo, quiero ya desde ya agradecer a Víctor Acosta, que lo vi por Facebook, a Antonina Valderrama, a Gillo Blanco, a tantas personas lindas que conocemos, está Berta Reyes, Carlos Bustamante, Eduardo Ibacache, Irlanda Castro, Carlos Noguera, Lorena Oliva, tantas personas que nos están visitando y que nos miran desde distintas partes del mundo, que les agradezco. Además está Waldo, Vladimir, Patricio, Paloma, Nancy, hartas personas que están mirándonos. Gracias profundamente por estar aquí y quisiera leer sus comentarios o sus preguntas. Aquí tenemos primero una pregunta de Crescent Noguera que dice: ¿cómo podemos trabajar nuestro espiral bajo este contexto? Supongo que ella se refiere al contexto pandémico, el contexto virtual. ¿Es así, Krishna? Podrás escribirlo si es eso lo que te refieres. Pero antes de que nos responda Krishna eso, Lorena Oliva dice: ¿cuál es su opinión sobre las adaptaciones o actualizaciones de los textos clásicos? Okay. So, what do you think about the adaptation of the classic texts? It's a very good question, because basically the adaptation is kind of a new play. Bueno, la adaptación es básicamente una nueva obra. So it is very important that it has, it respects the rhythm, the verse, Entonces, muy importante que respete el ritmo, el verso. And what did you say at last? I said, basically, I'm talking about the translation at the moment. I'm talking about the translation, not the adaptation. Me refiero a la traducción, no a la adaptación. Primera es la traducción. It has to be precise. Tiene que ser precisa. And it really depends on the aesthetics of the one that does the translation, the translator.
Y realmente depende de la estética de quien traduce. So for me, I go word by word regarding the translation. Y entonces para mí voy palabra por palabra en la traducción. But when it comes to the adaptation, I am an animal. Pero cuando viene a la adaptación, I am an animal. soy un animal. Because I really believe, and many directors don't agree, and many sophisticated people don't agree, that we should not adapt ancient Greek tragedy or any other classical play. Porque, y muchos directores no están de acuerdo con que adaptemos las antiguas tragedias griegas. In classical obras en general. O textos clásicos en general. But I feel that Pero yo siento que when I meet a group that has invited me to perform a play with, que cuando encuentro un grupo que me ha invitado para crear una obra con ellos, I connect with this group and yo me conecto con este grupo y individually and with the group, individualmente y con el grupo, and I find the subtext of the group, y encuentro el subtexto del grupo, the need of the time of the meeting, la necesidad del momento la necesidad del momento de encontrarse. So for me, the adaptation is necessary to bring together the elements of the tragedy in relation to the group I'm working with. Entonces, para mí la adaptación es necesaria para traer los elementos de la tragedia, para trabajar con el grupo con quien se está desarrollando eso. As you know, working with Las Bacantes or Alquistis in Arica. Como ustedes saben, trabajar con las vacantes o Alquistis en Arica. I adapted the plays in order to connect them also with the culture of the place. Yo adapté las obras para también trabajar con la cultura del lugar. For me, it is very important, especially during the educational part of my visit. Para mí es muy importante, especialmente por el formato educacional de mis visitas. To have all my actors connected with the play. Tener a todos mis actores conectados con la obra. In a personal way. De una manera personal. It's beyond psychological manera. Es una Está manera más allá de una manera psicológica. So my opinion is that yes to adaptations if they're good. Can you repeat that, please? My opinion is yes to adaptations if they are good. Entonces, en mi opinión, sí a las adaptaciones si ellas son buenas. Espero que eso responda a tu pregunta, Lorena. Y con respecto a la pregunta de Krasna Noguera, ¿cómo podemos trabajar nuestro espiral bajo este contexto? Nuestro espiral bajo the pandemic context. How do we work our spiral in this context? I mean, spirit. Or spiral in this context. You know, I think that she means about the idea of the peripheral vision, the body, how we work with it in this context, the virtuality, for example. All right. Eso no lo voy a traducir. To be honest with you, I haven't tried my method virtually. Para ser honesta con ustedes, yo no he intentado mi método de manera virtual. I think that if I had to work virtually, I would work more in understanding the text, in creating an interesting subtext, working more with elements I can. Sí, creo que si trabajara de manera virtual, trabajaría más con el texto, tratando de crear un subtexto interesante con los elementos que puedo. Yes. Porque lo que yo entiendo de tu método tiene que ver con la tridimensionalidad. Exactly. We are three-dimensional. Y en la virtualidad somos bidimensionales, por lo tanto, la visión periférica no es periférica, sino que es directa hacia la cámara. Por lo tanto, se pierde el método en ese lugar, ¿no?
Plus the fact that you are looking at yourself as well. Además del hecho de que te estás mirando a ti mismo también. So I think that what I would do in this condition is that I would work basically the texts and the person, the people individually and how they connect and create another kind of connection. Entonces, claro, se pondría la atención en el individuo y en cómo se conecta y cómo es esa otra forma de conexión, ¿cierto? So, Georgia, Waldo Ortega dice, la práctica del método espiral que mencionas trabaja desde las vocales, sonidos, el texto, etcétera, hasta llegar al significado mismo del texto. ¿Podría permitir no solo interpretar de manera sostenida con el cuerpo el texto en el idioma original, griego en este caso, pero quizás también cuando se interpreta desde un texto de un idioma original en otro idioma en el montaje? Es decir, el método es aplicable no solamente para el teatro griego. Okay, so what he's asking, if your method, the spiral effect, can we use it in other languages? I mean, like for example, in Spanish, Baroque texts or other classical texts. Yes. Yes, of course, and Sí, por supuesto, Waldo. Very often I'm using different texts to work on the chorus method. Usualmente yo estoy trabajando con muchos textos distintos para trabajar con el coro. Most of the times I use classical texts, of course, because they have verse, they have hidden meanings, they have la mayor parte del tiempo estoy usando textos clásicos porque ellos tienen verso, sentidos ocultos o significados ocultos. But of course we have contemporary plays that do have chorus pieces. Pero por supuesto tenemos obras contemporáneas que tienen piezas de coro. And also we can create in an obra, in a play, we can find pieces that the protagonist says, but we feel as a group that we need to make it choral. Y también podemos encontrar obras en las que el protagonista dice algo, pero nosotros como grupo sentimos que tenemos que decirlas de manera coral. Also, it doesn't mean that this method has the application only for chorus, because if you have 5 actors on stage, yes. Tampoco significa que este método solo se puede aplicar en piezas de teatro griego coral. You have 5 actors on stage that they play Pinter, for example. Si tú tienes 5 actores en escena que están representando una obra de Harold Pinter, por ejemplo. If they use the method of peripheral vision, for example. Si ellos usan el método de la visión periférica, por ejemplo. If the director wants it, because it is it's a kind of directing thing. Porque esto es una cosa como de la dirección. They can connect in a way on stage, like in a movement kind of way, which is surreal. Ellos pueden conectar de una manera corporal en el movimiento, en el escenario, lo cual es algo surreal. Because, as I said, we create codes. Porque como dije, nosotros creamos códigos. We have the peripheral vision when we want it. We have the eye contact when we want it. Inside the peripheral vision, we have a code, a secret. We play around. Entonces, dentro de la visión periférica tenemos secretos y nosotros jugamos alrededor de eso. Oh yes, we can apply it into any kind of theatrical play you want, theatrical convention, performance. Sí, puedes aplicarlo en cualquier convención teatral que quieras. Y yo además puedo dar fe de eso, el cuerpo que se crea a través del efecto espiral, que también lo he experimentado, es un cuerpo que crece porque está en contacto con el espacio y con los otros en el espacio. Y eso mantiene un estado de alerta constante que hace que la atención dentro del escenario sea de una muy alta calidad, similar a lo que hacen los viewpoints de Anne Bogart, por ejemplo, similar a lo que hace, otras cosas, pero me parece que el The Spiral Effect tiene esa idea de
activar el cuerpo a través de la sugestión del imaginario por medio de la conexión con los otros de una manera no psicológica. Y eso es muy interesante. Yo de verdad que lo he visto en vivo, en los cuerpos vivos. Entonces eso es muy bonito. Si alguien más tiene alguna pregunta, tanto en Facebook como en Zoom, puede dejarla aquí escrita y la podemos leer antes que conversemos. Ya estamos llegando hacia el final de nuestra conversación. Es como que de aquí podríamos hablar 2 horas más. Tengo la sensación con Georgia porque es maravilloso. Alguien nos dice... ¿Puedes decirnos los nombres de los dramaturgos o de los tragediógrafos griegos antiguos, como se dicen en griego? Ok. Por favor, por Puedo, ejemplo, puedo. Esquilo, Esquilos. Esquilos, Eurípides, Evripidis. Euripides, Sófocles, Sófocles. Zeus, Zeus es Díaz. Díaz, que se escribe igual que Dios, pero con A. Aristófanes. Aristofanes. Qué lindo. Bueno, Tespis es Tespis. Epidauro. Epidavros. Epidavros. You know what Epidavros means? Por favor, dilo. ¿Saben qué significa epidauro? Epidauro means that it has an effect on the aura of the person. Significa que tiene un efecto en el aura de las personas. Y eso es muy bonito. Epi, tis avras. Epi, que es yo. Epi. It's towards, it's like. Epi, que es hacia. Hacia avra. Hacia el aura. Porque el Epidauro, que es un lugar precioso, era antiguamente un sanatorio. En ese lugar la gente iba a sanarse, el teatro y la sanación estuvieron juntas desde sus inicios. Las personas iban al Epidauro, a una especie de sanatorio, donde habían pasajes secretos en unos laberintos, donde los dioses aparecían y te ponían vapores con hierbas, por si tenías problemas mentales, y tú veías a los dioses y orabas por mucho tiempo, y luego te llevaban a ver la obra de la tragedia al gran escenario, donde a través de la catarsis te limpiabas todas esas penas y te sanabas. Entonces, finalmente el efecto de la tragedia, la catarsis de la que habla Aristóteles, era un efecto terapéutico, era una renovación del ser, del ciudadano en ese lugar. Es muy bonito ir al Epidauro y ver estos laberintos que hay allí, cómo hay unas rendijas dentro de las piedras donde los que trabajaban en el sanatorio hablaban y significaban las voces de los dioses. Es muy bonito eso, muy, 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 muy bonito realmente. Georgia, Dionisio, ¿cómo se dice? Dionisos. Dionisos. You have to learn this. Dionisos. Dionisos. Yeah. Apolo. Apollon. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y el correo, esta palabra me gusta. Joros. El coro es joros. Joros. El correo. Post, I mean the post office. The post. The post office. Tejidromío. Ya, tejidromío. Es que esta palabra me encanta. Tejidromío. Tejidromío. Ese es el correo. Esa palabra en griego me encanta. Me encanta la palabra computadora. ¿Cuál es? Computadora. ¿Es igual? Sí, me encanta. Computadora. Bueno, ya luego de este momento de palabras y ya terminando, Eduardo Ibacache de Arica dice: lo mío no es pregunta, solo agradecer, y quiero que vuelvas a Arica siempre y que trabajes con tanto detalle a la persona y al actor a la vez. Sí, sí. Estoy muy feliz y muy emocionada. Gracias, Georgia. Igual lo dice Efaristó. Efaristó, Eduardo. Efaristopoli, que eso es gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjame ver si en Facebook, bueno, Tamara Galván ha puesto que hermoso. Víctor Acosta dice buenas tardes. Elcira Viviana Verdugo, entusiasmo, pasión es la palabra. Bueno, en general muchas palabras de amor y de cariño hacia toda esta conversación, Georgia. Yo debo decir que estoy muy contento y muy agradecido por poder conversar contigo. Quiero pasar la voz y quiero que sepan quienes nos están viendo que vamos a poder ver el día jueves 19 de noviembre en el Facebook del Centro MB2, por medio de MB2 Transmisión Virtual, la obra Alquistis, que
que Georgia Tsangaraki dirigió en el Centro MB2 en el año 2019. Vamos a tener una transmisión en vivo de la obra y además vamos a tener una conversación junto a ella y aparte del elenco, luego de haber visto la obra. Vamos a poder comprobar el método, lo que ella ha hablado, de alguna manera aplicado a un proceso de formación dentro del Centro MB2 y vamos ahí poder contrastar de alguna manera las ideas que hemos conversado el día de hoy y lo que vamos a ver con ese video. Así que para todos los que nos están escuchando, el día jueves 19 de noviembre a las 19:30 horas en el Facebook del Centro MB2 pueden encontrar nuestra transmisión de la obra Alquistis, con un elenco gigante, muchas personas de Perú, de Chile, de distintas ciudades de Chile, distintas edades, una obra con música en vivo muy bonita. Así que mira, Valeria, que está en el sur de Chile, te dice Georgia hermosa, así que y te mando una carita con corazones. Gracias a Puro todos. amor, puro amor. En esta conversación, Georgia, yo estoy muy agradecido por ti, qué lindo es tenerte y poder conversar contigo sobre tu método, sobre el cuerpo, sobre el teatro. Nada más que decir que gracias, les dejo invitado a todos y todas a nuestras actividades virtuales. Esta semana está Movilizarte el miércoles y comenzamos con Dramaturgia Contemporánea junto a Lucía de la Maza el día viernes a las 12 del día. Todo lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o Instagram como Centro MB2. Y Georgia, si tú quieres decir algo más antes de terminar. Decir una cosa, que soy muy agradecida para eso, para la invitación. Extraño mucho tu país y tu compañía y tus amigos y mis amigos y no sé, gracias. Y nos vemos. Muchas gracias, Georgia, muchas gracias. Eduvigis dice, desde el sur de España, abrazos y muchas gracias, Georgia. Imagínate, hasta en España nos están viendo en estos momentos, así que nada, gracias a todas y todos por estar aquí, por estar en esta conversación. Nos veremos el próximo lunes con prácticas corporales y todas las actividades que tenemos en Centro MB2. Fernando, sí. you can say that they can watch some elements of the Las Vacantes in the site. Tienes razón, todo para todos, gracias Georgia por recordármelo, es que Georgia me mandó su sitio web. Georgia tiene un increíble sitio web que está ahora funcionando y está precioso, que es su nombre final, que es georgiatsangaraki.com. Precioso, lo voy a dejar el link, garaki.com. Le voy a dejar el link aquí en la conversación para que ustedes lo puedan visitar, porque francamente hoy día entré a mirarlo y hay muestras de su paso por Arica, talleres que ha hecho en otros países. Georgia ha enseñado en muchas partes del mundo además y es increíble como la fuerza que tiene su método funciona en todos los lugares. Entonces ahí les dejo los enlaces para que lo puedan revisar. Ahora sí, muchas gracias a todas y todos y nos veremos el próximo lunes en Prácticas Corporales y siempre en Centro MB2 en Facebook e Instagram. Gracias, Georgia, te quiero mucho. Evaristo Poli. Que tengas muy buenas noches, Calinista. Gracias, Calinista. Muchas gracias. Amor. Chao. Chao, chao. Gracias, gracias. Gracias, amor.